Hola, mi nombre es Martín Burón y en este video vamos a ver algunos de los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para empezar a entender la programación funcional. Como era de esperarse, las funciones son una componente clave del paradigma funcional, por lo que antes de comenzar vamos a ver qué es y cómo se define una función. Las funciones no son más que un mapeo entre los elementos de un conjunto de entrada, al que llamaremos dominio, y los elementos de un conjunto de salida, al que llamaremos rango. Como vamos a ver, una función puede ser expresada por medio de una tabla o enumeración, como la que vemos en la pantalla, en la que para cada uno de los posibles elementos de entrada de una función se le define el valor correspondiente a la salida. O bien, también vamos a poder definir las funciones por medio de una expresión. Sabiendo lo que son las funciones, pasemos a hablar de la programación funcional. La misma comparte sus orígenes con el cálculo lambda, un sistema formal ideado por Alonzo Church durante la década de 1930 y que fue diseñado para investigar la capacidad computacional de las funciones matemáticas. En la programación funcional, a diferencia de la programación imperativa, la computación es especificada por medio de funciones y no de sentencias. La computación pasa de ser controlada por medio de una secuencia de órdenes a ser controlada por medio de la evaluación de las funciones. En el paradigma funcional se elimina la noción de estado implícito caracterizado por los valores actuales de las variables. Al no poseer estado se eliminan los efectos colaterales, haciendo que la semántica del código sea mucho más limpia. También vamos a ver que los valores de salida de la función solo dependen de los argumentos con la que son evaluados las funciones y no de lo que se haya hecho anteriormente. Recuerden que estamos hablando de programas sin estado. Lo que quiero decir con esto es que las funciones son independientes del momento en el que se aplican, solo mapean entradas con salidas y por eso es que la semántica de los programas escritos en lenguajes funcionales se vuelve mucho más clara. Ahora pasemos a ver cuáles van a ser los elementos que nos vamos a poder encontrar en los distintos lenguajes funcionales. Estos elementos son los objetos, las funciones primitivas, las funciones de alto orden y el operador de aplicación. Ahora vamos a ver con más detalle cada uno de ellos, comenzando por los objetos. Los objetos de un lenguaje funcional van a ser los elementos del rango y dominio de las funciones que vamos a poder definir y utilizar. Estos elementos van a depender de los tipos de valores, como los numéricos, strings, booleanos, y de las estructuras básicas, como los arreglos, las listas y las tablas, que nos brinde el lenguaje de programación específico. Continuemos entonces con las funciones primitivas. Estas son las funciones básicas que nos provee el lenguaje para manipular sus objetos. Entre estas podemos encontrar los operadores aritméticos, como la función add, los operadores de comparación, como la función equal, o los operadores para manipular estructuras, como hid y concat, que lo que hacen es obtener el primer elemento de la lista o concatenar dos listas. Ahora pasemos a las funciones de alto orden. Las funciones de alto orden, o formas funcionales, son funciones que nos permiten crear nuevas funciones a partir de las funciones primitivas. Estas funciones tienen como entrada y o salida otras funciones. La más común es la función de composición. Es importante notar que en el ejemplo, las funciones mul y add son los operandos de entrada de la función de composición y que el resultado de la composición es una nueva función. Otro ejemplo de una función de alto orden bastante común en los lenguajes funcionales es la función map, que toma como argumento de entrada una función y una lista de elementos y retorna la lista resultante de aplicar la función f sobre los elementos de la lista list. Y ahora solo nos queda analizar el operador de aplicación, que se trata ni más ni menos del principal mecanismo de control que determina el momento en el que se evalúan las funciones, es decir, las expresiones, y el momento en el que se evalúan los argumentos de estas funciones, que también pueden ser funciones. Ahora vamos a analizar cuáles son las propiedades que se cumplen en los lenguajes funcionales puros. Estas propiedades son la semántica por valores,
la transparencia referencial, las funciones como valores de primera clase, el carrying y la evaluación perezosa. Empecemos por analizar la semántica por valores. Sabemos que en los lenguajes imperativos, las variables nos permiten abstraernos del concepto de locación de memoria. Sin embargo, en los lenguajes funcionales puros, en los cuales se aplica el concepto de semántica por valores, las variables pasan a verse como una abstracción de un conjunto de valores posibles, lo cual es más similar a la noción de variable matemática. La semántica por valores decimos que nos permite elevar el nivel de abstracción, ya que los programadores no van a poder acceder ni modificar las locaciones de memoria por medio del uso de las variables, ya que, como dijimos anteriormente, la noción de estado desaparece y como consecuencia de esto, el operador de asignación también cobra otro significado, ya que las variables van a permanecer ligadas a un único valor durante toda la ejecución del programa, y si una variable cambia su valor, en realidad pasa a ser considerada una nueva variable. Veamos un ejemplo. Supongamos que definimos la variable x y que a esta variable le asignamos el valor 1. Esta asignación es guardada en la tabla de referencia del programa. Luego, si definimos una función f1 que hace referencia a x, cuando esta función sea evaluada, utilizará la referencia al valor de x que fue cargado en la tabla en este momento. Si más tarde volvemos a asignarle otro valor a x, se carga una nueva entrada en la tabla de referencia que oculta la definición anterior, aunque esta última no se elimina para que las funciones que hacían referencia al valor anterior no se vean modificadas. Así, vemos que si evaluamos f1, como va a hacer referencia al primer valor de x, vemos que el comportamiento de esta función no es modificado, ya que x toma el valor 1 y la función era f1 queda definida como 1 más 1. Mientras que si evaluamos la función f2, que hace referencia al último valor de x, esta función queda definida como 2 más 1 y el resultado es 3. Pasemos ahora al concepto de transparencia referencial. Vamos a decir que un programa es referencialmente transparente si los resultados de las funciones son computados únicamente a partir de sus argumentos. Esto quiere decir que para los mismos argumentos de entrada, el resultado de evaluar una función siempre será el mismo. Es decir, el resultado de las funciones es independiente del momento en el que se aplique la función. Para asegurar esto, tenemos que evitar los efectos colaterales. Del fragmento de código anterior, vemos que podemos decir que es referencialmente transparente, ya que a pesar de haber modificado la variable x, el comportamiento de f1 sigue siendo el mismo. Veamos ahora qué significa que las funciones sean consideradas como valores de primera clase. Al ser tratadas como valores de primera clase, las funciones pueden ser pasadas como argumento, van a poder ser retornadas como resultado de otras funciones y también van a poder combinarse para componer nuevas funciones. Tomemos como ejemplo la función de composición, que ya la habíamos visto antes, en el que justamente estos tres casos suceden al mismo momento. Tenemos funciones que son combinadas para formar una nueva función, que para esto son pasadas como parámetro de la función de composición y la función nueva es el resultado de la salida de esta función. Otra de las propiedades de los lenguajes funcionales puros es que los mismos permiten aplicar la técnica de carrying. Esta técnica, llamada así en honor a Haskell Curry, quien fue uno de los pioneros en utilizarla, nos permite computar el resultado de funciones que toman varios argumentos de entrada a partir de la aplicación en cadena de funciones con un solo argumento. Cada eslabón de esta cadena va a ser conocida como una aplicación parcial de la función, con la cual se define una nueva función que tiene como argumentos de entrada
un argumento menos que la función anterior. Tomemos por ejemplo la función f, que toma 3 argumentos y retorna la suma de los mismos. Utilizando la técnica de carry, podemos definir una nueva función a partir de la aplicación parcial de f, especificando uno solo de los valores de sus argumentos. Y vemos que la nueva función definida ahora, en vez de tomar 3 argumentos de entrada, toma 2. De la misma forma, si quisiéramos evaluar f con 2 argumentos en lugar de 1, el proceso se puede volver a repetir. Primero se va a evaluar f con un solo argumento, esto va a generar una nueva función, y esta nueva función es evaluada parcialmente con el otro argumento que nos quedaba, lo que va a volver a generar una nueva función, que en este caso va a ser h, que va a tomar un solo argumento, que es z. Vemos que este proceso se puede repetir tantas veces como sea necesario, dependiendo de la cantidad de argumentos cuyos valores fueron definidos en la expresión que se desea evaluar. Si todos los argumentos son ligados a un valor, entonces el resultado final de esta aplicación de funciones parciales en cadena, el resultado final de este proceso va a ser el mismo que si hubiésemos reemplazado los valores de los argumentos en la función original. Ahora sí, nos queda ver de qué se trata la evaluación perezosa. Con el objetivo de ser más eficientes, los lenguajes funcionales puros sacan provecho del uso de la evaluación perezosa, que a diferencia de la evaluación estricta, con la que las expresiones son evaluadas por completo, en la evaluación perezosa las expresiones van a ser evaluadas solo en caso de ser necesario, pero además el resultado de evaluar las expresiones es guardado por si acaso la misma expresión tiene que volver a ser evaluada más adelante. Tomemos por ejemplo la función cuadrado, que es llamada con el parámetro actual factorial de 3. Para obtener el resultado de esta función debemos evaluar la expresión factorial de 3 por factorial de 3. Suponiendo que las expresiones se evalúan de izquierda a derecha, evaluamos el operando de la izquierda, que va a dar como resultado 6. Luego de evaluar esta expresión, el resultado de la misma va a quedar asociado al parámetro formal n. Y ahora, cuando queramos evaluar el operando de la derecha, no vamos a evaluar la expresión factorial de 3, sino que directamente vamos a reemplazar el valor que ya habíamos calculado y que había sido asociado a n. Finalmente, se termina de evaluar la expresión, que va a dar como resultado 36. Esta técnica, quiero decir, el uso de la evaluación perezosa, hace más eficientes los lenguajes funcionales, pero hay que tener en cuenta que es posible utilizar esta técnica sin ningún inconveniente, ya que los lenguajes funcionales puros gozan de transparencia referencial y por lo tanto si evaluamos una función una o 1000 veces, el resultado va a ser el mismo. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este video. Pudimos ver algunos de los conceptos básicos para iniciarnos en la programación funcional. Cualquier cosa nos pueden consultar a través de Moodle. Saludos.